Buen día. Esta clase va a tratar, y probablemente esta semana, si es que no terminamos hoy día este tema, de uno de los aspectos que se considera cuando se analiza este periodo del siglo XIX en América, en Hispanoamérica, que tiene que ver con la parte económica. Dado que este curso es un curso panorámico, es decir, trata de diferentes aspectos, los fenómenos involucrados en el periodo que estamos trabajando, es decir, el siglo XIX. Eh, Esta semana, ¿no es cierto?, toca mirar un aspecto que también es muy relevante, como dije, ¿no es cierto?, que son los aspectos económicos. Este es uno de los temas que vamos a revisar eh, junto con los otros que quedan, que tiene que ver con temas de ciudadanía. Entonces, los dos últimos temas de la clase, ya terminando el curso, son este tema económico y terminamos con ciudadanía y otros aspectos asociados a actores o actrices, en el caso incluso, que prácticamente no conocemos muy bien o que aparecen poco menos estudiados, que son asociados a ciudadanía. Entonces, hoy día trabajamos esta parte de, de economía. El objetivo de la clase es dar un panorama general en base al texto que está para esta semana. Lo pueden revisar ahí en las lecturas semanales y analizar principalmente una suerte de balance o eh, panorama económico tras la emancipación. Eh, bueno, lo primero que se puede advertir, que es bastante evidente, ¿no es cierto?, es que la independencia, como dice ahí, trajo consigo la liberación de las cargas fiscal y comercial que soportaban las colonias. Eso es bastante claro porque, eh, digamos, se termina un régimen político. Eh, Esto, ¿no es cierto?, hubiese hecho pensar que lo primero que pudo haber sucedido una vez que se libera la carga fiscal, que significaba, ¿no es cierto?, ser parte del Imperio Español, es que se aumente el Producto Interno Bruto latinoamericano. ¿Mm? Esto es un supuesto, por supuesto, evidentemente, y lo que hace, ¿no es cierto?, la historia económica, como ustedes bien lo sabrán, es tratar de medir esto, en qué medida se dio este aumento del Producto Interno Bruto. ¿Mm? Em, Bien. Sin embargo, para calcular esta ganancia neta para América Latina, es decir, cómo aumenta el Producto Interno Bruto, tiene que ser tomado en cuenta también los costos que aumentaron, ¿no es cierto?, que implicó la situación de administrar varias unidades políticas en lugar de una sola. Es decir, el costo de administrar un sistema asociado al Imperio Español, evidentemente por la economía de escalas, como ustedes conocen en su estudio de historia económica también, implicó, ¿no es cierto?, un gasto mucho mayor. Es decir, es mucho más oneroso administrar un Estado, un país pequeño, por ejemplo, como Chile o Bolivia o Paraguay o incluso Argentina, aunque es más grande, que todo el sistema del Imperio Español. Entonces, eso es lo primero que hace creer que el Producto Interno Bruto no necesariamente aumenta de forma automática una vez que Hispanoamérica se libera del Imperio Español. ¿Mm? Además, ¿no es cierto?, tenemos que ver que la tendencia, como lo sabemos muy bien, de las unidades administrativas que eran parte del Imperio Español va a ser a la separación y a la fragmentación. En América Central, en 1823, ¿no es cierto?, hay una separación de lo que era México, o el Virreinato de Nueva España, y la llamada Federación Centroamericana, que unía a diferentes países, solo sobrevivió hasta 1838. Se crean en realidad 5 nuevos países como El Salvador, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Guatemala. Es decir, en vez de ir por el lado de la formación de grupos mayores, con lo que habría, ¿no es cierto?, bajado los costos de la carga de tener digamos, administrar un país, ¿no es cierto?, fue todo lo contrario. ¿Mm? También la desintegración monetaria y fiscal eh, fue un cambio bastante grande cuando mira uno, ¿cierto?, el proceso que se dio, ¿no es cierto?, tras la independencia. La fragmentación política y los gobiernos débiles de alguna manera también reflejan esta desintegración monetaria y fiscal. Es decir, el hecho de que ya no hubiese una sola moneda
y el hecho de que ya no hubiese un solo régimen fiscal, ¿no es cierto?, implicó gobiernos más bien débiles. Al mismo tiempo, esta separación tuvo efectos negativos en términos de eficiencia económica, porque los vínculos comerciales entre lo que era parte del Imperio Español o las regiones del Imperio Español, que en algunos sectores eran bastante dinámicos y en otros más bien débiles, ¿no es cierto?, ya no podían estar asegurados porque no había ningún espacio político por sobre estos países que estaban haciendo que pudieran asegurar de alguna manera eh, un trato justo o un comercio justo entre los que ahora son países, ¿no es cierto?, y antes antiguas provincias del Imperio Español. ¿Mm? Al mismo tiempo, los costos de defensa y seguridad, que por efecto de la guerra civil, ¿no es cierto?, tendieron a duplicarse, también, ¿no es cierto?, hizo mucho más difícil que pudieran, ¿no es cierto?, establecerse un gasto público, por ejemplo, para generar eh, nuevos tipos de enlaces comerciales o para suministrar bienes públicos a los ciudadanos y a las ciudadanas. Entonces, esto también fue un factor complejo y va a ser mucho más complejo a medida que nosotros nos alejemos del primer periodo de la emancipación y existe una intensificación de las llamadas guerras civiles y también de lo que son las guerras después entre los propios países nuevos que surgieron, ¿no es cierto? Como la guerra en Paraguay, Brasil, Argentina, o la propia guerra que tuvimos nosotros con Perú y Bolivia, que implica, ¿no es cierto?, un enorme, eh, digamos, gasto fiscal. Eh, por otro lado, ¿no es cierto?, estas nuevas repúblicas se enfrentaron al desafío de crear un nuevo sistema fiscal y monetario y un mercado financiero que va a ser nacional. Y esa parte va a ser bien compleja porque significaba construir instituciones. O sea, no basta con pensar un sistema fiscal, sino que hay que construir instituciones para que puedan controlar el flujo comercial, para que puedan establecer un régimen de impuestos, para que puedan cobrar los impuestos y que para que puedan, ¿no es cierto?, de alguna manera eh, castigar, por así decirlo, a quienes no estén pagando el impuesto adecuado. Al mismo tiempo hay que tener una moneda, ¿no es cierto?, un banco central y un mercado propio que pudiera vincularse con los mercados exteriores. Sigue siendo para el siglo XIX y probablemente esto es un tema que ha pervivido en el tiempo, el mayor ingreso para los nuevos estados que se van a crear y los nuevos países, lo que se llama el ingreso aduanero, es decir, lo que cobran por las exportaciones. Es decir, no tanto el producto mismo que se vende, por ejemplo, el hecho de vender plata, vender cobre, algún producto de ese tipo, o trigo, o soya, hoy día, digamos, sino el impuesto que se cobra a quien vende ese producto. Puede ser tanto capital nacional o internacional, pero principalmente es el arancel aduanero el que daba, ¿no es cierto?, los mayores ingresos a estos nuevos estados. En el caso de Argentina, por ejemplo, llegó hasta el 86% entre 1820 y 1870. Ahí podemos ver otras cifras: Perú 69, Venezuela 64, es decir, con excepción de México y Colombia, la mayor parte de los países basaban en su mayoría sus ingresos en estos aranceles aduaneros. Chile lo va a aumentar aún más posteriormente a la Guerra del Pacífico, en la medida que se haga, digamos, que incorpore el salitre, digamos, que va a ser uno de los grandes productos de exportación hasta principios del siglo XX. Y eso, si miráramos las cifras, probablemente aumente mucho más este 51% de arancel aduanero como ingreso fiscal. Por otro lado, los gobiernos latinoamericanos sufrieron un déficit crónico en este periodo de 1820 y 1870, que es el primer periodo de la emancipación, debido en gran medida al aumento del gasto militar, porque como les decía, el gasto militar aumentó al ritmo de las guerras civiles y también, digamos, bajo la dinámica de los enfrentamientos entre los países. ¿Mm? Y esto también tiene un sentido, el gasto fiscal en temas militares tiene un sentido a veces de, digamos, también político, digamos. Vamos a verlo cuando veamos al ciudadano en armas y miremos, ¿no es cierto?, que mantener un ejército eh, con remuneraciones adecuadas, ¿no es cierto?, también podía evitar los golpes de Estado. Entonces también tenía un aspecto de estabilidad política que no está destacado en el texto que están leyendo ustedes esta semana, pero uno lo podría también
advertir. Un aspecto que no se estudia mucho y que a veces no se toma en cuenta de la manera que debiera tomarse, digamos, tiene que ver con las instituciones que están detrás de todo lo que son los engranajes económicos. La ruptura con España destruyó las instituciones, gran parte de ellas. Algunas fueron reformuladas en todo caso, no fueron destruidas totalmente, pero sí hubo un espacio de incertidumbre respecto al cumplimiento de los derechos de propiedad, por ejemplo. O sea, ¿quién asegura el derecho de propiedad bajo un nuevo régimen político? Si la propiedad pasa a ser parte de, del Estado, del nuevo Estado que van a hacer, o la propiedad es una prolongación de los derechos adquiridos en el sistema colonial. Entonces, evidentemente, los privilegios coloniales se tratan de mantener, ¿no es cierto? Y los nuevos actores que entran en la escena económica tratan de conseguir, de destruirlo y conseguir un poder nuevo. Aquí tenemos un tema que es bien importante cuando uno lo piensa, por ejemplo, respecto de las zonas pobladas principalmente por pueblos indígenas, pueblos aborígenes, que en el caso de los mapuches, digamos, esto es bastante claro, donde gran parte, si no todos, pero una parte importante de los derechos adquiridos durante la colonia, ¿no es cierto?, quedan en una zona de incertidumbre, incluso en algunos casos van a desaparecer. Y eso implica que las tierras que antes eran propiedad de comunidades, por ejemplo, pasan a ser propiedad del Estado. Y el Estado, en este caso el Estado de Chile, por ejemplo, los va a redistribuir, los va a, de alguna manera, a vincular de otra forma, ¿no es cierto?, a partir del, em, de una inmigración y un reparto de las tierras que antes, ¿no es cierto?, eran comunales. La independencia trajo consigo también la abolición de dos importantes fuentes de ingreso que eran parte del ingreso de la administración colonial. El tributo indígena, por un lado, y los impuestos mineros, que en algunos casos, como la plata, equivalía al 10% de la producción. Esto redujo el potencial del ingreso del Estado se calcula que hasta en casi un 30%. Eh, Va a haber un interés en nuevos estados de retomar estos impuestos, como por ejemplo el tributo indígena, pero va a ser muy complejo porque el tributo indígena eh, que era cobrado a la cabeza de la familia en estos poblados estaba muy asociado al tipo em, de lugar que ocupaban los indígenas dentro del sistema colonial. Em, que eran, ¿no es cierto?, una suerte de proteccionismo, participaban estaban a cargo de españoles que eran los que finalmente pagaban los impuestos. O sea, el trabajo indígena de alguna forma se veía como un reflejo de la relación con el, comillas, administrador, que no lo era, por supuesto, que estaba a cargo de las mitas o que estaba a cargo de grupos, ¿no es cierto?, grandes y el que pagaba finalmente los impuestos a nombre de los indígenas, porque no hay que olvidar que los indígenas no fueron considerados esclavos. eh, Se consideró que en esta discusión de principio de la colonia, que los indígenas tenían alma, por ejemplo, a diferencia de otros grupos que sí esclavizaron, eh, y por lo tanto, ¿no es cierto?, podían incorporarse eh, como un ciudadano, pero no en la misma categoría, y por eso es que ellos son puestos al cuidado de la evangelización de los españoles, que son los que finalmente administran, ¿no es cierto?, el impuesto que surge de estos poblados indígenas. En gran parte funcionaba así. ¿Mm? Por lo tanto, si uno tuviera que hacer un balance de la primera parte de lo que fue, ¿no es cierto?, este cambio desde el periodo colonial al periodo de independencia o de nuevos espacios, perdón, nuevos países, habría que decir que los recursos se tuvieron que reasignar desde una gran economía cerrada, ¿no es cierto?, que era el imperio colonial, hacia la economía más pequeñas y en algunos casos muy abiertas, como van a ser estas nuevas repúblicas. Como aparece aquí, ¿no es cierto?, en la literatura también, esto tuvo un alto costo porque implicó un aumento y un déficit, un aumento, digamos, del déficit fiscal que tenía, es decir, en el fondo el Estado, ¿no es cierto?, aumentó su deuda. Y la fragmentación y la pérdida de la economía de escala, ¿no es cierto?, significó un perjuicio aún mayor.
Ya sabemos que la economía de escala significa que no es lo mismo administrar un sistema tan grande como un sistema colonial respecto a los gastos, por ejemplo, asociados a las instituciones, ¿no es cierto?, que tener espacios mucho más pequeños que implican, ¿no es cierto?, un gasto mayor. Y la fragmentación también, ¿no es cierto?, va a significar que los países, en vez de tener, en su mayoría, digamos, un espacio mayor que permitiría que la economía de escala sea algo virtuoso, ¿no es cierto?, más bien se fragmentaron en países pequeños. Un aspecto que va a ser bien relevante para entender este proceso, digamos, de formación económica tras la independencia va a ser la apertura de la economía internacional. Ese es un aspecto que también ha sido estudiado bastante y aparece descrito en el texto de esta semana. Lo más obvio es que ahora las repúblicas latinoamericanas van a poder comerciar directamente con Europa y Norteamérica, ¿no es cierto? Porque ya no va a existir este monopolio comercial que en la práctica no funcionaba de la manera que que como estaba, digamos, diseñado, pero sí tenía una existencia, hay que reconocerlo. Ello va a significar una reducción en los costos de transporte y comercialización, eh, que tendería a aumentar el volumen de los intercambios con Europa y Norteamérica. Vamos a ver que esto no se puede homogeneizar en todo lo que llamamos la América hispana, digamos, sino que hay diferencias entre distintos lugares dependiendo de la situación geográfica y del tipo de intercambios que existan. Ahora, el problema que tuvo América hispánica va a ser, tras la independencia, va a ser la inestabilidad política. Y eso dificultó la integración de estos nuevos países al régimen y al comercio internacional. Porque evidentemente, al estar con gobiernos transitorios que duraban muy poco tiempo, al situarse en una, en una, en un estado de conflictos bélicos, de guerras civiles o de otro tipo, evidentemente eso va a ser muy complejo en la producción y la exportación hacia este comercio internacional. Aún así, el peso relativo al comercio exterior va a crecer. Creció, como dice ahí, 2/3 entre 1830 y 1870. Em, si miramos los términos de intercambio neto, es decir, el coeficiente entre el precio de las exportaciones y el de las importaciones, para poder ver que estamos tener un indicador, podemos tener algunos elementos interesantes de análisis. En el caso de México, por ejemplo, entre 1828 y 1881 hay un aumento, una mejora moderada. Y después, ¿no es cierto?, se incrementó y que incrementó en un 3% el PIB hacia 1860. Venezuela se mantuvo estable. En Chile hay un auge y un declive, ¿no es cierto?, en tiempo de la independencia, y después más bien se nota una estabilidad. En el caso de Colombia hay un aumento que llegó a ser, ¿no es cierto?, 3/4 entre la década de 1830 y 1880. Eh, cuando Hispanoamérica, como vemos acá, comienza a abrirse, a veces de manera cautelosa, digamos, hacia el sistema de comercio internacional, eh, esto no tuvo lugar un deterioro en los términos de intercambio que habría dificultado su crecimiento. Los términos de intercambio tienen que ver, eh, así en términos, dicho, digamos, conceptualmente, de forma bastante rápida, en el valor que se le asignan al tipo de eh, producto que se exporta versus el producto que se importa. Es decir, si el producto que se exporta es principalmente materias primas y el producto que se importa son, por ejemplo, materias manufacturadas, y las materias manufacturadas tienen un mayor valor comparativamente, siempre estos términos de intercambio van a ser, eh, digamos, complejos y en desventaja para aquellos que estén exportando materias primas. Esto siempre hay que mirarlo porque va cambiando a través del tiempo y también para el siglo XX, ¿no es cierto? También es un factor que explica mucho de las dificultades económicas o del tipo de economía que se implementaron en cada uno de estos países. Un aspecto que es bastante evidente es que la ubicación geográfica juega un rol, digamos, en el comercio internacional. La distancia determina el precio de un producto. O sea, obviamente, a mayor distancia el producto sale más caro, por lo tanto, eso genera una desventaja comparativa si se está más cerca de un mercado.
Y la construcción del ferrocarril fue un factor importante para disminuir la distancia y hacerlo más barato. Digamos, lo que se suma, ¿no es cierto?, a la reducción de los fletes marítimos y los precios de los seguros, que son otros factores importantes para determinar cómo la ubicación geográfica, de alguna forma, define el tipo de relación comercial que va a tener en términos internacionales un país. Evidentemente, los que estén en dificultades o no acceso al mar, como Bolivia y Paraguay en el caso de Sudamérica, o regiones interiores de México, Colombia y Argentina, van a tener, ¿no es cierto?, un aumento de sus costos, de sus costes cuando quieran exportar, y eso va a hacer que tenga mayores, digamos, que tengan desventaja respecto de países que están más cerca de los lugares donde estos intercambios se producen. Eh, Hay países como Ecuador y Perú, ¿no es cierto?, que también van a tener ciertas desventajas respecto a otros países que estaban en una posición geográfica diferente. Mm. Los países de la cuenca del Pacífico en general, durante mucho tiempo van a tener una desventaja por los costos del transporte en la vertiente atlántica, porque la única manera de transportar sus productos en la práctica era pasar por el Estrecho de Magallanes, lo que hacía caro y costoso y riesgoso también el traslado, por lo menos hasta antes de la apertura del Canal de Panamá. Eso va a ser un factor muy importante para entender la desventaja del Pacífico respecto al Atlántico. Y también permite entender por qué el sistema atlántico se construye de la manera que se construye, ¿no es cierto?, con los países que están ahí, como eh, Brasil, Argentina, Uruguay principalmente, ¿no es cierto?, que son los que van a tener una mayor relación comercial con Europa, ¿no es cierto? Y esto va a ir aumentando en la medida en que el transporte se haga más rápido, ¿no es cierto? Y se pase de los meses que se pasaba a días o a semanas, digamos, para llegar desde un lugar a otro. Va a aumentar también este factor, o la importancia de este factor, ¿no es cierto?, de estar en el Atlántico en la medida en que se creen los sistemas, aparte del barco a vapor, ¿no es cierto? También, ¿no es cierto?, los sistemas de refrigeración que va a permitir, ¿no es cierto?, que se venda, por ejemplo, carne a Europa desde, por ejemplo, Argentina. Eh, Desde Chile hubiese sido mucho más costoso del Perú tener que llevar la carne o por tierra hasta Buenos Aires y de ahí tomar un barco, o por barco pasando por el Estrecho de Magallanes. Evidentemente, los países de la vertiente atlántica van a tener mayor ventaja y, por supuesto, van a tener una economía mucho más importante que el resto de sus vecinos del Pacífico. Em, Bien, en todo caso hay que considerar también que estas diferencias regionales también van a influir respecto mm, no solo del lugar donde estén o situados los países, sino que de las acciones que toman los países para vincularse a esta economía internacional. En caso de mexicano, por ejemplo, se liberó los comercios, eh, acabando, ¿no es cierto?, con las leyes que restringían la inmigración y la entrada de capital, y eso fue un factor importante para dinamizar su relación comercial con el país, digamos, el vecino más importante, que en este caso son los Estados Unidos. Otros países mantienen las políticas mercantilistas, como el Perú. Claro, el Perú tenía mayores dificultades de integrarse a la economía internacional por el factor que hemos visto, ¿no es cierto?, de su ubicación geográfica. Eh, y países como Argentina, en este caso, o Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, toda la regulación colonial que impedía vincularse con el comercio internacional, ¿no es cierto?, y que fue eliminada, ¿no es cierto?, fue un factor positivo para la economía, en este caso del puerto de Buenos Aires. Entonces, efectivamente, la ubicación geográfica, eh, más los cambios que trae, ¿no es cierto?, la ruptura con España, ¿no es cierto?, y la modificación de este pacto colonial que existía en términos económicos, va a significar para algunos países un mayor beneficio y para otros un perjuicio. El Cono Sur y el Caribe están a la cabeza del dinamismo económico y también en sus tasas de crecimiento. De hecho, el poder adquisitivo de exportaciones por habitante se va a triplicar entre 1830 y 1870, lo que implicó una tasa anual de crecimiento del 2,8%, que
que vamos a ver que es bastante alta si se compara con el resto del mundo. También la diferencia en el comportamiento de los países es algo que muestra que no se puede ver en términos homogéneos todo lo que es América Hispana o Latinoamérica frente a este fenómeno económico. Las exportaciones per cápita de Cuba, por ejemplo, representaron en 1830 casi 3 veces el promedio latinoamericano, o sea, mucho más dinámico, con una diferencia muy grande, por ejemplo, las del Perú, que solo representaban la 10ª parte. Eh, y es evidente que el hecho de que, como vamos a ver acá, de que Cuba pertenece fiel a España, a la colonia, digo, a la metrópoli, perdón, va a tener también un impacto. Al mismo tiempo, el capital británico va a fluir a América hispánica. Nosotros, Gran Bretaña tiene el tema, digamos, de contar con un capital muy importante y con la necesidad de sacar ese capital, ¿no es cierto? Y una de las maneras son los empréstitos. Y gran parte de los países de América Latina, incluso Chile, digamos, reciben préstamos, algunos para financiar los propios conflictos bélicos o para la construcción de ferrocarriles, en fin, y otro aspecto que tiene que ver con la infraestructura. Y eso permitió, ¿no es cierto?, que de alguna manera América Latina se integrara en el mercado internacional de capitales. Ahora bien, el capital británico no es igual o homogéneo, sino que se concentra principalmente en el Río de la Plata, Perú y América Central por los factores asociados, ¿no es cierto?, a los intereses sobre la minería, por ejemplo. Por lo tanto, la evolución de las cantidades y de los precios de los bienes exportados, la liberación de la carga comercial, de alguna manera implicó ganancias para la economía de América Latina, si uno lo mira en una perspectiva más amplia, pero hay que verlo siempre con el detalle del lugar que uno esté revisando, porque la posición geográfica o las políticas implementadas, las políticas fiscales, ¿no es cierto?, también va a jugar un papel bien relevante para entender el comportamiento económico de estos países. Las estadísticas acerca del desempeño económico en América Latina muestran, como lo hemos visto acá, muchas diferencias entre los distintos países. Para el caso de virreinatos grandes como el México o el Perú, la emancipación no parece haber creado las condiciones para un crecimiento económico sostenido. O sea, es decir, en el caso de muchos países, eh, el factor económico tras la independencia fue más bien negativo, digamos, comportamiento económico, y no así un aspecto, digamos, de crecimiento como se había mantenido quizás comparativamente en el periodo colonial. Bien. Uno de los aspectos que va a influir mucho va a ser cómo la guerra afecta el capital y también hacen que se fuguen, ¿no es cierto?, dineros. Al mismo tiempo, la mala gestión producida por la inexperiencia, por tener instituciones nuevas, ¿no es cierto?, la corrupción y la agitación política, todo eso fueron un obstáculo para el crecimiento, sumado a los distintos tipos de crisis económica que existen, por ejemplo, en este caso la minería, pero en otros rubros también. Quien no sufre una transformación clara, ¿no es cierto?, son, por ejemplo, economías esclavistas como la de Cuba, que, ¿no es cierto?, que habíamos hablado ya, que se mantuvo leal a la metrópoli, a España, ¿no es cierto?, y por lo tanto toda la incertidumbre y los cambios que hemos estado mirando para los otros países de Hispanoamérica no se dan. En algunos países aumenta la producción y luego, ¿no es cierto?, hay estancamientos por efecto de los temas que hemos estado revisando acá, ¿no es cierto?, mala gestión, agitación política, fuga de capitales, etc. La economía del Cono Sur, sin embargo, muestran un progreso económico tras la independencia, y uno lo puede ver en el caso de Chile, que aumentó su Producto Interno Bruto, o el rápido crecimiento, ¿no es cierto?, en la región de Buenos Aires. Ahora, uno de los temas que es más complejo acá para analizar este periodo de 1820 y 1870 es que tenemos información fragmentaria del movimiento económico. O sea, no tenemos, se ha reconstruido y es un trabajo que se está haciendo,
por parte de historiadores y historiadoras, ¿no es cierto? Se está haciendo esto de tratar de establecer las cifras y los números para poder tener ciertas estimaciones que permitan comparar y ver el comportamiento económico. Pero es bien complejo esto, ¿no es cierto?, por el acceso a las fuentes. Aún así se ha estudiado el Producto Interno Bruto y se ha establecido que en el periodo que estamos viendo, 1820 y 1870, aunque fue inferior a Europa noroccidental y los Estados Unidos, fue muy similar a los países del sur y del este de Europa y claramente superior al resto del mundo. El tema es que cuando uno mira el comportamiento de América en términos económicos, siempre lo compara con Estados Unidos, que ha sido nuestra medida de unidad, perdón, al revés, nuestra unidad de medida. Y eso es complicado porque Estados Unidos es más bien una excepción en crecimiento al resto del mundo. Entonces, mejor tenemos que medirlo mejor con los promedios. Bien, entonces, en resumen, para cerrar esta parte, tras la independencia en Hispanoamérica, ¿no es cierto?, entre 1820 y 1870, hay un reajuste económico. Hay un reajuste en el sentido que hay un ajuste de lo que había sido el sistema anterior, la incertidumbre, el hecho de que se fragmenten los espacios políticos, los continuos conflictos bélicos, ¿no es cierto?, tanto internos como entre países, evidentemente va a generar un- una situación bien compleja para el desarrollo económico y cada país lo va a enfrentar de una manera diferente. La posición geográfica también, como hemos visto, va a ser un factor muy, muy importante en la medida en que eh, hay países que están más integrados al circuito económico, por ejemplo, atlántico, como el caso de Brasil, Argentina, Uruguay, y que también van a recibir más migrantes posteriormente, porque son parte de este sistema atlántico, no solamente la circulación de mercancías, sino que también de personas. Y países que van a estar, como el caso del país del Pacífico, en una situación más, digamos, más compleja o desmejorada en relación a sus países vecinos del Atlántico. Y sobre todo hasta que no se abra el canal de Panamá, esto va a ser una situación bastante clara para entender la diferencia en el comportamiento económico entre países del Atlántico y del Pacífico. También el tipo de actividad, cómo se va a ir configurando un tipo de actividad económica en relación a los productos que el mercado va a ir necesitando, también va a marcar una diferencia, es decir, de la economía de, digamos, de productos tropicales como el azúcar, en fin, el café, eh, se va a pasar, ¿no es cierto?, a productos que si bien se dan en territorios similares o en climas similares, ¿no es cierto?, va a estar asociado a la industrialización. Y ya más en el siglo XX, por ejemplo, la industria del caucho por el automóvil para la construcción de neumáticos. Eh, o el tipo de mineral, ¿no es cierto? Es decir, el oro y plata, digamos, como dentro están dentro de la lógica de, digamos, económica más bien anterior, mercantilista, a un tipo de producto que si bien es natural como el salitre, ¿no es cierto?, tiene un impacto en la producción em, armamentista o después va a tener un impacto como que lo sigue teniendo hoy día, ¿no es cierto?, como abono para la agricultura extensiva, digamos, como se va dando en el siglo XIX y como lo conocemos hoy día. Entonces, lo que uno podría decir como resumen de esto es que tenemos que ver que los factores comunes son la pérdida del vínculo con un sistema, digamos, que hacía que la economía a escala, ¿cierto?, fuera más barato, que era ser parte de todo un mismo conjunto. La fragmentación va a significar, la fragmentación política de la construcción de distintos países va a significar una dificultad muy grande para la construcción de la economía y del erario público. Y la situación geográfica, como he dicho varias veces acá, también va a ser un factor fundamental para entender por qué un país tiene un comportamiento distinto respecto del otro. Bueno, muchas gracias.